vez. Esta persona está como que de verdad no va a esperar mucho para venir a buscarte. Es una persona que, porque alguien le habló de ti, porque te vio en las redes, te vio con alguien y ¿qué te digo yo? Tantas cosas que han podido pasar aquí. Definitivamente entró en pánico cuando notó esa ausencia o esa indiferencia o esa frialdad de tu parte, si se quiere. Hola, hola, mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cómo están esas energías para ti, para el día de hoy. Veamos qué nos quieren decir las cartas. ¿A quién le podemos estar leyendo? ¿Cuál será? ¿A quién se le va a parecer esta lectura que vamos a hacer en el día de hoy? ¿A quién le puede resonar? Y empezamos de una vez. Pidamos a nuestros guías, por favor, que nos puedan decir qué piensa, qué siente, qué va a ser esa persona para el futuro, a corto, mediano, largo plazo, o es una relación nueva, podría ser, o cualquier cosa que tenga que ver con el amor. Así que vamos a ver también, sobre todo, qué puedes estar pensando tú, qué puedes estar sintiendo tú, porque tú también eres súper importante, diría yo, en esta relación tan importante como esa otra persona. Vamos a ver entonces qué es lo que piensa esta persona por ti, para ti, qué siente en este momento por ti esa persona. Arcano mayor, el diablo. Como decir, esta es una persona que en verdad ahora, en este momento, está como apegada. Está, vamos a decir así, entró o está entrando en pánico esta persona, quizás por muchas razones. Porque ya no le estás haciendo caso, porque ya no quieres nada con esa persona, porque ya se lo dijiste de frente, porque ya te escribió, te habló o te dijo y tú le dijiste esto, porque alguien le habló de ti, porque te vio en las redes, te vio con alguien y ¿qué te digo yo? Tantas cosas que han podido pasar aquí. Definitivamente entró en pánico cuando notó esa ausencia o esa indiferencia o esa frialdad de tu parte. Pero ¿qué pasó con esta persona? Porque esta persona se fue definitivamente porque llegó un momento en que estaba como harta la persona. Este diablillo me está hablando así, que es una personita que de verdad quería más de la cuenta, una persona muy apasionada, muy materialista, muy esto, muy aquello, y entonces como que se estaba hartando de la relación, como que estaba sintiendo que no le estaban proporcionando lo que esa persona quería o quería más de la cuenta, y eso es justamente lo que está sucediendo ahora, porque ahora mira cómo está, ahora se está como apegando a la relación y está entrando en pánico porque no te consigue, ¿no? Sí, señor. Quizás a lo mejor eso es lo que pasó. Se aburrió y quizás tú no lo supiste entender, probablemente. No pudiste entender que esta persona a lo mejor se aburrió de tantas cosas, pero ahora está reaccionando. Y ahora más bien está esperando a que tú reacciones. Y como no le ve respuesta o no ve respuesta, esta persona va a tener que hacer algo, definitivamente. Porque mírala cómo está. Sí que te lo digo, el diablo es un arcano mayor y aquí está saliendo un arcano mayor también para ti. Y yo lo que estoy notando, mi querido Virgo, ay, 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 le estás como dando a entender que hay una persona nueva para tu vida, que ya no es. Tú estás ahora viendo a alguien. Tú estás ahora, como decir, estás en otra onda, ¿sabes? Esta persona sí es cierto que está entrando en pánico, terrorífico, porque ahora está viendo tu ausencia, está notando tu ausencia, está escuchando tu silencio. Y ahora sí es verdad que está, quizás no se lo quiere creer, piensa que lo estás haciendo por hacerlo, por hacerle daño, por hacerle una maldad, o mejor dicho, por hacerle sufrir. Pero esta persona de verdad que no se lo puede acabar de lo que está pasando ahorita. Vamos a ver, quiero sacar aquí dos cartas para ti antes de seguir. Veo aquí que hay alguien nuevo que pueda estar llegando a tu vida o que tú quieras realmente que llegue alguien a tu vida. Eso podría ser, mira, sí, aquí veo cambio. Ah, ya, aquí estoy viéndolo ya, mira. Lo que pasa es que esta persona cometió una traición, esta persona, y tú tuviste que hacer unos cambios definitivos en tu vida. Voy a cerrar un momento la ventana porque ya estoy empezando a sentirme tapada de la nariz. Pongo el suéter, entonces me
me da calor. Y si me pongo, y si me quito el suéter, me da frío. Entonces me lo voy a poner así y vamos a ver qué pasa más adelante, ¿ok? Yo tenía aquí una correíta que yo me la colocaba aquí, pero ya no sé ni dónde está. Vamos pues entonces, vamos a seguir adelante con esto. Vamos a ver qué más hay. Entonces veo, mi querido y adorado Virgo, que aquí esta persona definitivamente fue que hubo aquí una traición. Aquí no hay dudas de todo eso. Y eso es el cambio que tú estás haciendo. No le has perdonado quizás a esa persona lo que hizo. ¿Y por qué será que hay tantas traiciones en las relaciones? Hay tantas traiciones que se dan. Y mira, probablemente, mira, pueden ser por muchísimas razones. Y entre todas las razones que hay es quizás que la familia, la sombra de otra persona que está allí, fuiste en el pasado, quizás fue infiel esta persona y ahora esa sombra quedó allí, quizás una distancia entre ustedes, celos incontrolables, etcétera. Muchísimas cosas que pueden pasar aquí para que se produzca pues una infidelidad o una lejanía o una traición, si se quiere, o fallarle a la persona que tanto te quiere, ¿no? Porque así son las cosas. Entonces vamos a ver qué otra cosa nos dicen ahora. Es su pensamiento y el tuyo, cómo están aquí, cómo es el pensamiento de ustedes. Vamos a ver primero qué es lo que piensa esa persona hacer. Voy a sacar aquí, voy a cortar y vamos a ver qué otra cosa nos dicen, pues. Saquemos aquí de una buena vez. Esta persona está como que de verdad no va a esperar mucho para venir a buscarte. Es una persona preguntarte qué es lo que pasa, quiere saber por fin cómo está todo, quiere pedirte a ver si de verdad tú estás otra vez en la disposición de entrar de nuevo en la relación. Y eso es algo que... Ay, se me cayó la cadenita. Ay, Dios mío. Mira esto. Vamos a ponerla por aquí. Se me cayó mi corazoncito. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esta persona que está como... No quiere esperar mucho, quiere venir a hablarte a ti. Y tú lo que le estás hablando a esa persona es que tú ahora quieres algo completamente serio. Es la carta que te representa, por cierto. Ya van aquí de 4 cartas, 3 arcanos mayores. Es la carta que te representa y como tal tú le dices, yo quiero ahora algo serio. Yo no quiero más que si para allá, que si para acá, que si me estés traicionando, que si te vas con alguien, que si aquello, que me dicen, que me llenan la cabeza de cucarachas, que me hablan y me ponen dudas. Ya yo no quiero saber más nada. ¿Ok? Entonces esta persona está entrando en pánico cuando nota todo eso que está viendo, que estás haciendo y está esperando pues quizás que reaccione esta persona, pero como no ve respuesta, vamos a decir así, esa persona también decide actuar y quiere volver o quiere venir por lo menos a preguntarte qué es lo que está pasando o por lo menos saber qué hay o tener la certeza que de verdad tú le has dejado de querer o que quieres entrar en una nueva relación. ¿Qué siente esa persona? Esa persona siente que se tiene que ir definitivamente, está pensando en irse, por lo menos para ver las cosas como más de lejos, como para darse un tiempo a esta persona. No te creas, no está bien esta persona, en verdad la está pasando bastante fuerte, ha entrado en pánico cuando notó tu ausencia y quizás ha esperado más bien a que tú reacciones y quizás si no reaccionas en cierto tiempo, esta persona va a tener que actuar. Veo aquí que tú estás más bien en otra onda. Te veo a ti magníficamente bien, mi querido y adorado. Estás haciendo cambios. Se ve que después de esa traición que se produjo o de esa ruptura, ahora en verdad te veo como diferente, como que ahora sí has cambiado, inclusive hasta de look has cambiado, hasta tu forma de vestir la has cambiado, mi querido Virgo. Ahora se te ve una persona completamente nueva, diferente, libre. Veo aquí también que estás probablemente al servicio de otras personas. Quizás a lo mejor te estás dedicando a ser benevol o a hacer a trabajar para ayudar a otros también. Estoy notando que hay unos cambios muy grandes que tú tienes en tu vida. Sí, señor, sí, señor. Y estás trabajando
o tratando de hacer tus cosas con muchísima astucia, si se quiere, ¿no? Con cierta astucia, como para que digamos, para que no, para, como no caer, pues, o para salir rápido de donde estabas. Veo aquí que estás como tratando de hacer otras cosas, como de trabajar en otra cosa, como que ya estás dejando ese pasado definitivamente atrás. Yo, ¿qué te puedo decir? Ahí hay una persona nueva que empieza y ya definitivamente esa persona nueva parece ser que es la que va a ser, porque la estoy viendo como que ahora la ves como gente seria y eso es lo que tú quieres realmente. Ya ese pasado como que fue simplemente alguien que de verdad rompió, sí, tu corazón, te hizo bastante daño, también es verdad, pero ahora sí, porque esa persona se fue quizás harta de la relación, se fue aburrida de la relación y bueno, a ti no te quedó más remedio que pasar esa página, entrar en pánico esa persona cuando vea que tú no estás definitivamente y ahora no ve quizás una respuesta de tu parte y decidirá quizás actuar. Es una persona que ya poco a poco está dejando atrás la desconfianza y las heridas, pero necesita armarse de valor para venir a buscarte. Y tú estás en una nueva relación con muchísimo amor. Wow, mi querido Virgo, yo te veo aquí sorprendentemente bien. Te veo al servicio de algo o de alguien, al servicio del amor, yo diría también. Te estoy viendo con muchísima astucia, que estás haciendo las cosas ahora bastante bien, como muy apegado o apegada quizás a las, ¿cómo te puedo decir? Apegado o apegada, pero no justamente al apego, si se quiere, sino apegado al desapego. Mira esta cantidad de palabras todas incoherentes que estoy diciendo, pero así me dicen que te lo diga. Te estás apegando al desapego, estás apostando al desapego y eso es muy importante para que una relación pueda echar adelante. Y mira, sí, te dicen que es tu momento ideal, mi querido y adorado Virgo, es tu momento ideal definitivamente. Así que yo estoy viendo, vamos a ver para resultado final, voy a sacar aquí, voy a mezclar bien y vamos a ver cuál será el resultado final de todo esto, el veredicto en esta situación, ¿de acuerdo? Porque si la veo de verdad de tu parte bastante complicada, no la veo como que tú quieras nada. Aquí va a haber una conversación entre ustedes dos. ¿Ok? Es lo que estoy viendo. No sé para qué será, si definitivamente como para hablarle claro a esta persona y decirle las intenciones que tú tienes otra idea. Yo veo aquí que estás completamente paralelo o paralela a los sentimientos de esta persona. Esta persona, mientras tú vas levantando cabeza y vas como quien dice, por el canal derecho, esta persona viene en reversa, como dicen, ¿no? Entonces, mira, a cada quien le toca, ¿no? Se fue harto de la relación o harta de la relación, quizás no supo tener la suficiente paciencia para entender algunas cosas, se aburrió y se fue. Ahora está entrando en pánico cuando nota tu ausencia. Ahora ha esperado a que reacciones y en vista de que no reaccionas, esta persona intentará querer venir a hablar contigo o reaccionar o buscarte. Y eso es lo que va a hacer. Pero yo siento, no lo sé, no será para todos, ni tampoco aquí me lo están diciendo de frente. Es que Virgo va de una vez a irse con alguien o se va ya definitivo. Pero si veo que tú tienes a alguien o vas a tener a alguien que perfectamente te va a encauzar por otro destino, ¿entiendes? Un destino que ya para ti pareciera que ya estuviera escrito para ti. Y veo que es el momento ideal, veo que vas a estar al servicio de muchas cosas, veo que vas a tener unos cambios, veo que de verdad ya no es lo mismo, ya veo aquí una gran astucia de tu parte, una, digamos, como saber salirte como por la tangente y esa persona definitivamente se va a tener que dar cuenta de que te tuvo en algún momento, pero por cosas de la vida se hartó, se fastidió de la relación, no pudo luchar por esto y definitivamente entonces perdió. Así vamos a ver aquí. Mira, hablando de pérdida, de que perdió. Lamentará el haberte perdido, mi querido y adorado
Virgo. Así que no puedo decirte más nada, eso es lo que hay. Vamos a ver qué mensajes hay para ti, qué pensamientos. Me atreveré a decirte la verdad, aunque por ello pierda todo. ¿Ok? Eso es lo que te dicen por aquí. Y otro mensaje que hay por aquí. Más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Fíjate tú que parece ser que coincide un poquito las dos lecturas. Me atreveré a decirte la verdad, aunque por ello pierda todo. Y por otro lado te dicen, más vale una verdad que duela que una mentira que ilusione. Sí, señor. Y yo sé que tú eres así, tú eres de verdades. Tú no estás con tonterías, tú no estás con nada. Lo que sientes, eso es lo que dices y se acabó. Ese es el gran dilema que ahora tiene esa persona contigo. Así que ahí te estoy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, mi querido Virgo, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.